Muy buenas a todos. Nos encontramos aquí de nuevo para seguir hablando acerca del libro Clean Code. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 9, quien les presenta a Sebastián López y me acompaña Luis David Goyes y Natalia Goyes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 9 que habla acerca de pruebas de unidad. Entonces, bueno, las pruebas de unidad o pruebas unitarias ha sido algo que desde que empezó este mundo del desarrollo de software ha ido creciendo pues o cogiendo popularidad pues a medida que pasa el tiempo. Al principio tal vez los desarrolladores creaban su código y bueno, decían, bueno, esto funciona, pero ¿cómo lo pruebo? Entonces simplemente hacían un código donde tal vez hacían el llamado a los métodos y probaban algo como muy estático, como que, bueno, yo llamo a este método y le voy a decir este parámetro, funcionó, listo, entonces borro ese código y ya sé que mi código de producción está perfecto. Pero a medida que avanza el tiempo, se ha, digamos, creado, no sé, una cultura o una metodología nueva que se llama el TDD, que es el Test Driven Development o el desarrollo guiado por pruebas. Que bueno, en este capítulo vamos a dar una pequeña introducción porque de este tema, la verdad que hay demasiados libros, se puede profundizar demasiado y bueno, aquí vamos a dar es como un pequeño abrebocas acerca del tema. Entonces, empezamos hablando un poco acerca de las tres leyes de TDD, Test Driven Development, y bueno, hablamos acerca de la primera ley que dice, no debe crear código de producción hasta que haya creado una prueba de unidad que falle. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo primero crear código de producción, funcionó y listo, bueno, entonces ahora voy a ir a hacer la prueba. Esa no es la idea de aplicar TDD, la idea es yo primero creo mi prueba unitaria y itero este desarrollo para que posterior a la creación del código de producción, esta primera prueba ya digamos lo que pase correctamente y así sucesivamente con las pruebas que yo vaya creando. La idea no es crear primero código de producción y después pruebas, sino al revés. La segunda ley dice, no debe crear más de una prueba de unidad que baste como fallida y no compilar se considera una prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo le creo un test, listo. No, todavía no pasa y voy y creo el segundo. No, la idea es ir paso a paso. Creo un test, creamos el código de producción necesario para que este test pase y ya pasamos al siguiente caso de uso, creamos el siguiente test y así vamos iterando sucesivamente. Y también pues el hecho de no compilar se considera pues un error, porque muchas veces cuando creamos nuestro primer test, hacemos como un bosquejo de lo que queremos crear. Entonces yo digo, bueno, voy a necesitar aquí una clase que se llame tal y estas variables, pero en primera instancia ese código no existe. Entonces, por ende, el compilador va a fallar. Entonces ya procedemos a ir creando las clases que necesitamos para nuestros tests y bueno, si vamos así trabajando. Y la tercera ley dice, no debe crear más código de producción que el necesario para superar la prueba de falla actual. ¿Con esto qué queremos decir? Que yo creé mi prueba y creé mi código de producción. Y yo digo, bueno, pero al código de producción le falta esto. Digamos que no debo agregar ese código extra hasta no tener una prueba que me cubra esa parte del código o una prueba que, digámoslo, me proteja de ese código de producción que voy a crear. Bueno, listo. Ahora, para poder, digámoslo, tener unas buenas pruebas, hay que pensar en cómo podemos hacer nuestras pruebas limpias o realizar pruebas limpias. Y me gustaría explicar esto, digámoslo, con lo contrario, que son como, ¿qué es tener pruebas no limpias? Entonces, el primer ítem dice, una prueba incorrecta puede ser igual o peor que no tener pruebas. Esto lo vamos a ir, digámoslo, explicando un poco más a medida que nos adentramos un poco más en cada ítem. Entonces, el segundo dice, entre menos limpias, más difícil es cambiar las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una prueba, digamos, lo que no representa bien su funcionalidad, que está, no sé, muy desorganizada. Y entonces yo, digamos, lo desarrollé código nuevo. Cuando yo desarrollo código nuevo, muchas veces tenemos que ir a modificar la prueba, ya sea porque se hizo un cambio en un caso de uso, cambió algo del modelo, entonces tenemos que ir a modificar algo allá, pero nos encontramos con un monstruo grande que digamos es incomprensible y bueno, entonces digamos que
el cambiar esa prueba es un poco complejo. Lleva más tiempo desarrollar código de pruebas que código de producción. Por esta misma razón, yo quiero ir a ver código de los test que tiene esa aplicación, pero me encuentro con algo que está súper acoplado entre las pruebas, me encuentro con, no sé, pruebas demasiado extensas y entonces muchas veces me lleva más tiempo entender esas pruebas y tal vez modificarlas a simplemente la modificación que yo haya hecho en el código de producción. Y las pruebas fallan a medida que se desarrolla código. Y muchas veces salir de esto en algunos momentos puede ser difícil o imposible. Y digamos, volvemos al mismo caso. Yo quiero crear código de producción, listo, empezaron a fallar mis pruebas, pero yo no soy capaz de entender esa prueba, qué razón de ser tenía o qué quería yo probar en ese test. Entonces muchas veces es como que no, poder modificar esto es imposible porque no sé cómo hacer que el test pase o muchas veces la peor decisión que podemos hacer es decir, bueno, borremos el test y mandemos el código de producción tal cual. Digamos que esta no debería ser la solución. Entonces ya si invertimos un poco en todo esto, podríamos tener unas pruebas limpias y, bueno, bien desarrolladas. Ahora, las pruebas unitarias nos proporcionan posibilidades. ¿Qué tipo de posibilidades? Digamos que la flexibilidad, bueno, las tres, digamos que hay muchas, pero aquí quiero pues resaltar estas tres. Nos da flexibilidad al momento de que yo, digamos que el código puede ser flexible, el código de producción, pero si yo no tengo las pruebas, yo no voy a tener la flexibilidad de decir, bueno, voy a cambiar esto y si mi test pasa, pues tengo la certeza de que todo está bien. La flexibilidad nos ayuda como a perder el miedo al cambio, perderle el miedo a, no sé, un refactor o, bueno, a cualquier funcionalidad nueva que queramos desarrollar. Y esto pues me da pie aquí al segundo punto, que dice que no existe el miedo al momento de agregar código o modificar la arquitectura de este. Digamos que si yo tengo pruebas, yo no debería de tener miedo pues de agregar una nueva funcionalidad o tal vez de mejorar la arquitectura. Yo puedo tener un código de producción, digámoslo, relativamente malo, con métodos muy largos, arquitecturas mal implementadas, pero si ese código de producción tiene un set de pruebas, yo puedo tranquilamente hacer un refactor sobre la arquitectura, modificarlo, y si mis pruebas unitarias pasan correctamente, pues no debería haber ningún problema. Y pues permiten el cambio del código, como ya lo dijimos anteriormente, permite un refactor, agregar funcionalidad, modificar funcionalidad existente y etc. Bueno, ahora, ¿cómo podemos tener pruebas limpias? Digamos que la principal es la legibilidad, o sea, yo tengo que hacer unas pruebas que sean legibles. ¿Qué significa esto? Que mi prueba debe tener claridad, debe tener una densidad de expresión y debe tener simplicidad. Entonces, bueno, aquí yo quería como mostrar un poco los ejemplos que nos daba el libro y aquí nos mostraban unos tests. Entonces, queríamos como verificar la jerarquía de un XML. Entonces, yo empezaba a leer este código y entonces, bueno, yo digo crawler, add page, parse pairs, page one. O sea, es como que, bueno, yo supongo que este objeto de acá es decir un gestionador de páginas y yo le tengo que decir cuál es el nodo y qué página voy a crear. Ah, listo, bueno. Aquí voy a agregar una página 1.shyweb. Ah, bueno, yo supondría que están creando, no sé, una página, un hijo de la página 1 y aquí estamos creando una página 2. Ah, bueno, listo. Ahora, aquí tengo yo un request service source. Ah, bueno, tal vez mi recurso original sea el nodo root y le voy a agregar unos inputs que va a ser unas páginas van a ser de tipo páginas. Ah, bueno. Y aquí ya entonces yo empiezo a ver que llama a un serialized page responder, me genera un responder, esto va a un response. Esto está como muy raro. Y aquí ya entonces empezamos a verificar, bueno, aquí obtengo el XML y empiezo a hacer los assert. Si verifico que el contenido sea de tipo text XML, verifico de que
este XML sí contenga la página 1, la página 2 y la página del hijo. Bueno, pero la verdad, pues, digamos, es un poco, lleva como un poco a la imaginación entender todos sus objetos. Tengo que, digámoslo, intuir que es un crawler, y bueno, y así tenemos, por ejemplo, estas dos pruebas de aquí. Esta es un poco más larga. Aquí queremos ver si agregándole a la jerarquía como un link simbólico y que no o sea, el link no debería de verse. Entonces yo veo aquí lo mismo. Bueno, aquí agregamos las páginas, agregamos el enlace, aquí hacemos pues todo el llamado al request y aquí el responder. Pero esto es mucho código. Bueno, aquí tenemos el contenido y empezamos a hacer las aserciones. Entonces ya, bueno, que sea de tipo XML, que contenga la página 1, página 2 y que a la vez no contenga la página del enlace simbólico. Y bueno, y este 3 más de lo mismo. Entonces, digamos lo que esto puede ser un ejemplo básico de unas tests que son extensos, contienen mucha información, digamos lo que van un poco en contra de lo que habíamos dicho acá. No son claros, son poco simplistas y la densidad de expresión, pues digamos lo que tiene mucha información en mucha densidad y la idea es que mostremos mucha información, pero en pocas líneas, y aquí tenemos demasiadas líneas. Entonces, digamos, ya pasamos como a digámoslo, cómo deberíamos de implementar estas pruebas, digámoslo mejor. Entonces, aquí tendremos el mismo método de test, y aquí decimos, bueno, tenemos un método que me genera las páginas, yo le voy a decir qué páginas quiero. Página 1, la página 1 del hijo y la página 2. Bueno, entonces ya sé que aquí estamos generando las páginas, aquí el submit request. Bueno, aquí ya estamos como generando toda la ejecución de esas páginas, de qué tipo vamos a tener las páginas y a dónde vamos a aplicarlo. Bueno, ya digamos que es más claro. Y entonces aquí ya tenemos los métodos de aserción. Entonces yo le digo, vamos a verificar si la respuesta es de tipo XML y aquí vamos a verificar si la respuesta contiene pues las páginas que queríamos probar en un inicio. Entonces digamos que ya me queda mucho más claro cuál es la intención del test. Digamos que agregar unas páginas y ver si se agregaron y verificar pues que sea un XML. Y así lo podríamos aplicar para nuestros otros test. Lo mismo, hacemos nuestras páginas, hacemos todo el proceso de ejecución y ya, digamos, pasamos a la parte de aserción. Listo. Entonces, a eso nos queremos referir con que las pruebas sean legibles, tengan claridad, simplicidad y densidad de expresión. Listo. Ahora, otro concepto que también podemos ver, que digamos aquí podemos ser un poco críticos, nos dice hacer una afirmación por prueba. ¿Qué significa esto? Como podemos ver en estos test, bueno, se puede ver más fácil acá. Yo tengo aquí este test que se llama Get Page Hierarchy as XML y yo estoy haciendo aquí 4 aserciones. Entonces, digamos que lo que nos recomienda el libro es haga una aserción por prueba. Entonces, ¿qué significaría esto? Que yo tendría que llegar y decir esto. Esta es nuestra misma prueba, esta es esta misma prueba de acá, pero dividida en dos. Tenemos una para testear si el response es de tipo XML y otra para testear si el response contiene las páginas. Pero bueno, esto se ve bonito, pero puede generar varios inconvenientes, como puede ser código repetido. Yo aquí tengo estas dos líneas, las tengo repetidas en ambos métodos. Esto pues se puede solucionar de varias formas. Podríamos aplicar un template method y modificar solamente pues las partes que queremos, pero bueno, ya sería como meterle un poco más de ingeniería a los tests y pues digamos que esto ya va más como a criterio personal. Digamos que la conclusión podría ser de que tal vez no es que hagamos una única aserción por test, sino que procuremos hacer las mínimas posibles, como por ejemplo lo tenemos acá. Hacer las aserciones que sean mínimas y bueno, y las necesarias para que el test tenga un sentido. Entonces, bueno, a esto nos queríamos referir con una afirmación por test. Bueno, y aquí también quería agregar algo que también se menciona y es hacer un único concepto por prueba.
¿Qué quiere decir esto? Yo aquí estoy testeando el page hierarchy, o sea, que si las páginas son de tipo XML y si contiene esto. Pero entonces, algo que no deberíamos hacer es entonces decir, listo, ya testeamos esta parte, entonces yo ya quiero quiero crear otras páginas nuevas, entonces aquí le pongo, no sé, page 5 y bueno, quiero ver si me las lee bien en desorden, no sé, page 6. Bueno, listo, lo voy a dejar así. Y entonces ya aquí yo digo, bueno, ejecutemos el submit request y hagamos aquí la aserción. Entonces, hagamos aquí la aserción. Entonces yo aquí ya debería decir que si me contiene esta página, si me contiene la 6. Y bueno, entonces aquí es donde vamos un poco en contra de un solo concepto por prueba, porque aquí ya estaríamos testeando dos conceptos diferentes. ¿Cómo deberíamos de hacer esto? Pues podríamos crear otra prueba diferente que me testee si me los lee correctamente en desorden o bueno, digamos que esa sería como la recomendación. Y ahora sí, pasaríamos aquí y es como, aquí nos queremos referir como a unos estándares que nuestras pruebas deberían de tener. Entonces se denomina FIRST, que aquí está pues cada una de la primera sería fast, o sea, nuestras pruebas deberían de ejecutarse rápido y en el menor tiempo posible, ya que si nuestras pruebas se demoran mucho en correr, ahí es donde tendemos a decir, no, es que no ejecuté las pruebas porque se demoraban demasiado. Entonces sería como una excusa, entonces sería como un ideal de que nuestras pruebas fueran rápidas, que fueran independientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que una prueba no debería depender de otra para su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Digamos que mi prueba, no sé, bueno, me crea el response, digamos, el response que vimos ahora, pero mi prueba B utiliza ese mismo response para trabajar. Digamos que las pruebas no deberían de funcionar de esa forma, sino que cada test que nosotros ilustramos acá debería pues de tener las herramientas necesarias para probar y realizar la aserción. Nuestras pruebas deberían ser repetibles, pero si el significado eso. Repetibles, ¿qué queremos decir con esto? Que yo puedo ejecutar mis pruebas en cualquier entorno, ya sea que yo esté trabajando en la oficina, yo puedo ejecutar mis pruebas. Si yo estoy trabajando en mi casa, las puedo ejecutar. Si no tengo internet, también debería poder ejecutar las pruebas. Digamos que esto deberían ser repetibles con la idea de que yo no tenga una excusa y diga, no, es que en mi casa no puedo ejecutar los test, entonces por eso no los hice y bueno, entonces sería como una excusa. Entonces por eso deberían ser repetibles en cualquier entorno. Y deberían autovalidarse. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando yo tengo un test, entonces él empieza a crear todas sus dependencias y resulta que para poder validar si el test pasó, el test tiene que ir a un archivo y empezar a leer ese archivo y entonces decir, bueno, el archivo contiene no sé, un pass, bueno, pasó. Entonces digamos que no, las pruebas deberían de validarse directamente como sin, ¿cómo podría decirse esto? Que no dependan de agentes de terceros, como lo puede ser un archivo, como lo puede ser, no sé, una base de datos, como lo puede ser un request. O sea, la idea es que nosotros testemos en el ambiente que estamos directamente. Y pues se deben de ejecutar como a tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí digamos que volvemos un poco a lo que habíamos hablado en un inicio. Cuando yo empiezo a crear mi código de producción, crear las pruebas a tiempo es que yo cree primero la prueba y después de la prueba creo el código de producción. Porque si lo hago al revés, estoy faltando pues a este principio que es como la puntualidad o que ser precisos con el tiempo. Y si yo le falto a esto, entonces yo, bueno, hice mi código de producción y después voy a ir a hacer la prueba. Pero entonces muchas veces creamos código que es intesteable. Entonces muchas veces nos excusamos de que no, es que este módulo es intesteable, no soy capaz de testearlo, pero tal vez si hubiéramos empezado creando primero nuestra prueba y después nuestro código de producción, no llegaríamos pues a esta conclusión de que no puedo testear mi código
o testeo solamente las partes fáciles y bueno, evitamos como ese tipo de excusas. Y bueno, esto era lo que le queríamos hablar acerca de pruebas de unidad. La verdad que es un tema súper extenso. Digamos que hay demasiados libros. No sé si de pronto ahorita ahí Luis nos puede compartir alguna bibliografía donde podamos extender un poco este conocimiento. Tal vez en algún momento traigamos videos de TDD, hablemos de libros de TDD y hagamos esta misma dinámica. Pero bueno, este era como el pequeño abrebocas que le queríamos dar acerca de las pruebas de unidad. Listo, Sebastián, muchas gracias. ¿Podrías, por favor, quitar la presentación? Y Nata, yo creo que vos tienes, bueno, de pronto te gustaría agregar algo, Nata. Sí, tenía una pregunta que lo había notado acá. Eh, eh, porque, digamos, o de pronto sí, tal vez ya ahorita que vamos a hacer, digamos, ya como más práctico la, digamos, este tema de unit test, porque, eh, o sea, ¿por qué estabas usando una CERT y no usar como el entorno de pruebas de XCT test de Xcode? Esa es mi pregunta. Porque el código lo mostré. De un Bueno, playground, ajá. bueno, pues digamos que lo hice ahí como para digámoslo, para mostrarlo fácilmente. Pero podríamos pues sí haber creado un proyecto completo de Xcode y ejecutarlo directamente desde el framework de pruebas. Pero ahí básicamente yo lo único que hice fue importarme la librería de Exitest y ahí fue donde hice pues el llamado de las funciones, pero sí, obviamente este código pues no es necesario que esté en un stream de pruebas de test. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Y no sé si de pronto alguien, si quiera agregar algo, discutimos sobre algún tema, charlamos sobre algo. Yo tengo varios temas que presentar. Solo quiero primero darle la palabra a Natalia. ¿Te gustaría, Nata, agregar algo o no? Mm, si vos ya tienes los temas que quieres hablar, preferiría añadir cosas a los temas en que tú digas y ahí vamos como complementándolo. Listo, está bien. Bueno, entonces ahí, para empezar, Sebastián, ¿puedes contarnos un poquito desde tu experiencia cuál es el impacto que tiene hacer pruebas automatizadas? O sea, que más bien cambio la expresión porque tal vez puede haber confusión en la definición de qué significa impacto, porque pues, desde negocio puede tener un significado, de desarrollo puede tener otro, sino que ¿qué valor aporta a tu desarrollo del día a día agregar pruebas automatizadas? Bueno, pues una de las principales razones que mencionamos ahí era como de tener la certeza al momento de modificar el código. Digamos que, no sé, puede llegar el caso en el que, es que bueno, el ejemplo es muy específico. Eh, digamos, yo tengo un código que es general para varios clientes. Entonces, mis clientes utilizan ese código para realizar sus labores diarias. Pero entonces resulta que un cliente particular, no sé, reporta un error en algo específico, entonces yo lo corrijo. Pero digamos que al momento de yo realizar esa corrección, estoy dañando otros flujos. ¿Y quién es el que me va a decir que eso está malo? Las pruebas pues, unitarias que tenga ese código. Entonces, digamos como que evito propagar errores o crear más errores al momento de tal vez querer realizar un fix o de realizar un feature. Y bueno, así tenemos pues toda la cobertura y aplica para todo el resto de las funcionalidades. Listo. Ahí tengo dos preguntas. Una que es muy simple. ¿Cuál código te sientes más seguro de modificar? ¿Uno que tiene pruebas o uno que no tiene pruebas? Uno que tiene pruebas y en lo posible que sean un buen set de pruebas. Entonces de ahí podría concluir o podríamos concluir que si tiene prueba te sientes más seguro para hacer los cambios, como lo habías mencionado en la charla. Exacto. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de agregar pruebas automatizadas al código? ¿Cuál es el objetivo de agregar pruebas automatizadas? Pues yo diría que estaría básicamente en lo que hablamos ahí. Primero que le pueda dar flexibilidad al código.
digamos que también le puedo generar esa seguridad de, digamos, yo poder realizar un refactor o querer agregar funcionalidad. Y bueno, y cuál, pero se me ocurren esas dos, no sé si haya una más generalizada. Bueno, entonces dijiste flexibilidad al código y seguridad, listo. Entonces, Ujú. flexibilidad, yo puedo hacer o sea, yo puedo diseñar un código que sea flexible sin que tenga pruebas automatizadas. Mm, Pues digamos que no, yo diría que no, porque puedo crear un código flexible, pero sin las pruebas, yo siempre voy a tener el miedo de que tal vez vaya a dañar alguna otra cosa. Siempre voy a estar como a la guardia o a la expectativa de, pero es que si yo modifico esto, tal vez daño esto otro. En cambio, si yo tengo pruebas, pues ya yo, digámoslo, en algún sentido puedo desarrollar tranquilamente. Ah, bueno, o sea que, mira que a pesar de que me dijiste que no, pues tu respuesta decía que no, pero igual le volvías a apuntar al tema de seguridad. No es, yo puedo hacer un diseño flexible y con flexible yo me refiero a extensible, que yo lo pueda modificar, pegarle otro módulo, que tenga buena asignación de responsabilidades, que aplique patrones de diseño, etcétera, sin tener pruebas. Ujú. Perfectamente, nada me lo impide. Ahí el valor más grande que traen las pruebas es la seguridad que nos da para refactorizar el código. Ahora bien, digamos que las pruebas sirven para detectar errores. Sí, Sí, diría que sí. ¿Qué tanto nos ayuda a detectar errores? Pues muchísimo. digamos, no, no sé si Natalia ahí quiera comentar. Sí. Oye, suena como para responder muchísimo. In- Empezando desde la intencionalidad. O sea, a veces nosotros queremos llegar a un resultado y no sabemos qué queremos, y hacer la prueba nos ayuda a ver si esa era la intención con el que escribimos el código. A veces escribimos código por escribir sin saber a qué vamos a llegar. Con la Mm, prueba realmente tenemos que decir, dado de esta prueba, testémela, dado estos parámetros, tiene que ser este resultado. Si mm, no llegó al resultado o ni siquiera lo rozó, no lo tocó, no tuvo nada que ver, entonces nuestro código estuvo mal escrito desde incluso la intencionalidad. Entonces, desde ahí creo que desde el primer momento en el que escribimos código, o desde que ponemos de verdad a ver qué estoy haciendo con mi código. O sea, mm, desde el origen y con la intención nuestra, a veces nos equivocamos. Entonces, en ese sentido, obviamente nos ayuda a ver los errores. Yo tengo una función que escribí eh, echándole 1 litro de gasolina al carro, tiene que recorrer 30 kilómetros. Y en la prueba la hice para que al carro le entrara el parámetro de litros y MTM, que el número de kilómetros sea igual a, ejemplo, 30, dado que tanqueé el carro con 1 litro. Pero resulta que la prueba ni llega a darme digamos, los kilómetros, porque resulta que cuando yo escribí mi función o mi método, lo que sea, realmente puse al carro simplemente a manejar, pero en ningún momento lo puse a contar los kilómetros que había recorrido. mm. Eso que mencionas es un problema de las pruebas. O sea, digamos, yo me equivoco, podría tener ese tipo de equivocación porque me faltan pruebas o porque me falta diseño. Porque me falta antes de tirarme a escribir código, me falta una etapa de hacer un diagrama de clases, asignar responsabilidades, hacer pseudocódigo. ¿Es problema de qué principalmente? Mm, Puede ser que de diseño, pero ahorita no estamos hablando, digamos, de que el problema esté en la prueba, sino que qué errores nos ayuda a detectar la prueba. Claro, sí, sí, es que ciertamente la prueba
las pruebas automatizadas tienen muchas virtudes. Yo lo que quiero a través de esta discusión es poder orientarnos hacia cuál es la principal virtud de las pruebas. Claro, me da seguridad, Sebastián lo dijo, me da seguridad. Bien, Natalia me dice, me apoya en el desarrollo para ver que no me esté faltando algunas características. También está muy bien. Sin embargo, podríamos decir que probablemente me falta una etapa de diseño, de que yo tenga claro cuáles van a ser las responsabilidades de mi clase, que yo tenga, eh, con pseudocódigo escrito qué es lo que quiero. Imaginémonos qué pasaría si de todas maneras conceptualmente mis pruebas estuvieran mal hechas. O sea, como que yo no, como dijiste, olvidé que descontarle gasolina al tanque en el carro. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho una prueba que no hubiera puesto la eliminación de gasolina en el carro? Yo no me doy cuenta. O sea, yo no tengo ni la menor idea qué fue lo que pasó. Y eso es también uno de los problemas de las pruebas automatizadas, y es que la prueba me está diciendo que mi sistema no falla de acuerdo a las cosas que yo consideré, pero somos seres humanos. Eso nos hace imperfectos y quiere decir que puede ser que hayamos omitido detalles, que hayamos pasado por alto detalles que eran importantes y que no consideramos. O sea, con pruebas no podemos decir que el sistema no falla. El sistema no falla ante las condiciones que le pusimos, pero no significa que el sistema no falle. Ahora bien, eso no es la razón principal para poner pruebas. A ver, ¿qué otra razón se les viene a la cabeza? Hagamos una lluvia de ideas. Que tenemos seguridad, listo, sabemos que aporta, estamos bien. Sabemos que aporta, sin embargo, eso no es lo principal. También, bueno, seguridad para hacer una modificación. Natalia dijo que nos ayuda también a hacer un mejor planteamiento del diseño. Estamos bien, estoy de acuerdo, aporta, sin embargo, quizás ese no es el valor principal. Pero yo también diría como que nos aísla los lugares donde se nos viene a estallar el código. Y lo pongo de ejemplo en cambios en los que algo ya no es compatible con lo que hicimos y sabemos dónde se está estallando con las pruebas. O sea, es como aquello que nos permite cortar el código o ver el código en ciertas capas para ver dónde quedó, dónde se nos estalló la aplicación. Eso. Bueno, esa está muy buena. Está muy buena, aunque Natalia me está combinando varios conceptos en esa definición. Voy a concluir la pregunta diciendo que lo que nos ayuda, o sea, el valor principal de las pruebas automatizadas es que nos permiten identificar propagación de daños sin intención. O sea, son daños que son accidentales. Yo hago un cambio que espero que tenga cierto efecto, pero viene y me daña, y no sé, se provoca un daño inesperado en otro componente que yo no tenía ni la menor idea. Pero como estaban las pruebas ahí cubriéndome la funcionalidad, podemos ver que hay un impacto. El efecto se propaga de forma dañina. Entonces me da seguridad hacia el futuro, lo que dijo Sebastián al principio. Me da seguridad al futuro. Y como dijo Natalia, me ayuda a localizar dónde está el problema, porque me está diciendo más o menos cuáles son las clases afectadas. ¿Cuál es el valor principal de las pruebas automatizadas? Entonces, a manera de síntesis, me ayuda a detectar propagación de daños accidentales o inesperados, cosas que yo no quería. Porque obviamente yo tengo algunos efectos que yo espero propagar y que son esperados, pues valga la redundancia. Esos están bien, porque yo primero modifico las pruebas, hago los cambios en código de producción y luego veo cómo pasan las pruebas. Entonces, lo que nos ayuda a ver son los daños inesperados. En cuanto a errores, muchas personas podrían estar tentadas a decir que se propagan, o sea, como que las pruebas nos ayudan a detectar errores. Les voy a mostrar aquí brevemente el libro de Code Complete. Les recuerdo la invitación a quienes nos estén viendo de siempre comprar libros originales, apoyando a los autores, que estos autores se echan 20 o 30 años de su vida de experiencia, aprendiendo y etcétera, para compartirnos un montón de conocimiento en un libro que uno se lee en unos meses. O sea, uno se dispara tremendamente en la carrera y por esa razón es importante comprar los libros originales, por esa razón lo digo. Entonces, ahora, mire, fíjense que en el libro de Code Complete
hablan acerca de como aspectos de calidad de software y ahí señalan un montón, que son los que presentan dentro de este capítulo. Y fíjense cómo las pruebas automatizadas unitarias tienen una capacidad de detección de errores entre el 15 y el 50%, donde mayormente se puede ver que detectan un 30% de errores. ¿Qué tan buenos son las pruebas automatizadas en este sentido en comparación con las inspecciones de código formales? Ojo, no estamos hablando de revisiones de código informales. Esto es el famoso code review que hacemos de los pull requests o merge requests. Fíjense cuán bajita es esta tasa. Pero aquí en el libro presentan una inspección de código formal, donde la rata más baja de detección de errores es del 45% y la más alta es del 70%, donde mayormente es del 60%. Entonces, observemos que en cuanto a detección de errores, lo mejor es una inspección formal de código. ¿Qué nos dice este libro? Hombre, la cuestión no es como las pruebas unitarias no son tan altas, entonces vamos solamente a hacer code review y nunca jamás volvamos a hacer una prueba unitaria. O miremos aquí las pruebas de integración, dice, uy, pruebas de integración, lo mínimo es 25% y lo máximo 40%. ¿Cómo así? O sea que 40% menos que el 50%, o sea que nunca hagamos pruebas de integración o nunca hagamos pruebas de regresión. No, al contrario, como ya lo había mencionado, todas estas técnicas de detección de errores no nos dicen que el sistema está bien, nos dice que el sistema no está mal en lo que estamos probando. Entonces, por eso es bueno tener pruebas unitarias y pruebas de integración y pruebas de regresión y pruebas de etcétera, 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 y también inspección de código formal y también code reviews, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entre más estrategias de detección de errores tengamos, mejor. Entonces, fíjense que la principal virtud de las pruebas unitarias no es la detección de errores, es que nos ayuda a detectar una propagación indeseada de efectos colaterales en unas clases que no deseábamos afectar. Listo, eso es como lo principal. Ahora bien, Natalia dijo que nos ayuda a enfocar dónde está la fuente del error. Eso está muy bien, sin embargo, es conceptualmente muy bonito, sin embargo, depende de cómo se hacen las pruebas automatizadas. Recordemos que en pruebas automatizadas, vamos a ver, the Automated Test Pyramid. Fíjense que en cuanto a pruebas automatizadas tenemos de varios tipos. Tenemos de varios tipos. Fíjense que tenemos pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de extremo a extremo, y estas no son las únicas. O sea, en realidad tenemos un montón de pruebas automatizadas. Las que necesitemos crear, las podemos inventar. ¿Qué es lo que más importa aquí? Digamos, estas de acá, o sea, ¿cómo así que lo que más importa? Como que es lo común de todas las definiciones que vemos. Pruebas unitarias de integración y de extremo a extremo. Pero como les digo, existen un montón de pruebas de snapshots, pruebas de humo, pruebas de contrato, pruebas de lo que sea. Que usted se invente, ahí tenemos pruebas automatizadas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hombre, básicamente un montón de pruebas unitarias. Obsérvense que es la base de la pirámide, es una grandísima cantidad de pruebas unitarias. Encima tenemos una decente cantidad de pruebas de integración y encima tenemos unas cuantas pruebas de extremo a extremo. ¿Cuál es el objetivo? Que tengamos una gran base de pruebas unitarias que son muy rápidas de probar. De hecho, como lo había mencionado Sebastián, como la propiedad F de first de pruebas, ¿cierto? F significa fast, o sea que es rápido. ¿Por qué queremos que sean rápidas? Porque queremos que al ejecutar todas las pruebas unitarias, eso se demore 1 milisegundo y nos dé o sea, nos quite de la mente la pereza para correrlas. Es eso, únicamente, la pereza. Si las pruebas se demoran 10 segundos en probar, les aseguro que nadie las corre. Nadie, absolutamente nadie. Necesitamos que las pruebas se demoren 10 milisegundos, 5 milisegundos, nada, que sea solamente command U, que se corran las pruebas y siga el desarrollo. De ahí viene la necesidad de mucho ojo, de, entre comillas, sacarle el cuerpo a las pruebas de integración. Obviamente las pruebas de integración son importantes y necesarias,
son importantes y necesarias. Lo que pasa es que muchas personas dicen, no, pues es que TDD, ¿qué significa TDD? Pues hacer una prueba de integración. Hacen una prueba de integración y con eso escriben 20 clases. ¿Cuál es el problema de esa prueba de integración? Que número 1, es más demorada que la prueba unitaria. Y número 2, no me permite aislar los problemas. Natalia dijo, las pruebas me ayudan a aislar dónde está el problema. La prueba de integración no me ayuda, o al menos no es tan fácil identificar dónde está el problema en comparación con una prueba unitaria. Entonces, ese detalle es muy crucial. Desde la experiencia les cuento un par de anécdotas. Por ejemplo, yo estuve en un proyecto donde trabajaba con un cierto API de tipo REST, escrito en Node.js, o sea, entonces aquí en este API teníamos un conjunto de pruebas automatizadas grandísimo, de 100% de cobertura de las pruebas sobre el código. Y todas estas pruebas eran de integración. ¿Y cuál es el problema? Que uno se demoraba como 10 segundos corriendo las pruebas de integración. Entonces, imagínense uno hacer un cambio de una línea de código, correr las pruebas, van 10 segundos, luego ver, todo pasó, listo, hago otro cambio en una línea de código, corro las pruebas, 10 segundos, hago otro cambio de una línea de código, corro las pruebas y así 6 veces. Me demoré un minuto haciendo un cambio de 6 líneas de código. Esto no es nada eficiente. Al final a uno le da pereza, literalmente es pereza de correr las pruebas automatizadas porque retrasa mucho el proceso de desarrollo. Y al final, entonces, ¿qué provoca? Uno empieza a modificar varias líneas de código sin correr las pruebas automatizadas. Después de que uno ya termina, listo, yo ya vi que todo esto funciona, yo ya lo probé el código manualmente, el código de producción, y funcionó todo correctamente. Corro las pruebas automatizadas. Espero 10 segundos y ¡pum!, se explotaron 10 pruebas. Y uno, ¿cómo así que se explotaron 10 pruebas? Y eran 10 pruebas de integración. Entonces, las 10 pruebas prueban cada una 20 clases. O sea que vaya pues uno a encontrar cuál es la clase que está estallada, si es una o si son varias. Entonces, estas pruebas de integración son excelentes, son completamente necesarias. Y, ojo, no vayamos a creer que porque tenemos pruebas unitarias ya no necesitamos pruebas de integración. Sí necesitamos pruebas de integración. Lo que pasa es que necesitamos mucho más pruebas unitarias que pruebas de integración. De hecho, las pruebas de integración en Xcode las podemos, cualquier conjunto de pruebas las podemos desactivar, trabajamos con el resto y cuando ya vayamos a terminar el desarrollo y vamos a integrar ese código a producción, pues entonces activamos todas las pruebas, las de end-to-end, las de integración, las corremos todas. Se demoró 5 minutos, bueno, pero lo ejecutamos una vez y ya, y no nos dolió. Entonces, principal, hacer pruebas unitarias. Y ahora, entre más pruebas, mejor. Fíjense que por aquí yo abrí una pestaña de el libro de Clean Agile. No buscaba Clean Agile, aquí hay como una versión, pues como resumida, una prueba. Este libro de Clean Agile es muy bueno, también es de el Alcohol Bob, ¿cierto? Don Roberto, que nos habla acerca de que en cierta empresa en la que él estuvo había, miren, un fajo ahí de una resma de papel. Una resma de papel, no sé si será una palabra internacionalmente conocida por los hispanohablantes, pero es un conjunto de 500 páginas de hojas de papel. Y entonces aquí esta resma de papel tiene cada una definición de una prueba. Y de hecho, mire que dice, lista 80.000 pruebas manuales que deben ser ejecutadas cada 6 meses por un conjunto, ¿cierto? Un ejército de personas que se encarguen de hacer pruebas en la India. Mire qué es lo que dice este sujeto. Cuesta alrededor de $1 millón correr estas pruebas y lo hacen cada 6 meses. Y adicional, entonces fíjense que el administrador del equipo de aseguramiento de la calidad dice que quieren, vamos a ver, dice, este sujeto que sostiene el documento en sus manos, le está preguntando a ver cuál necesita quitar la mitad de las pruebas. ¿Qué mitad va a quitar? Como que, bueno, ya sabemos que esto cuesta $1 millón, si quitan la mitad, pues entonces va a ser $500,000 cada 6 meses. Entonces, este don Roberto dice, hombre, no, por nada del mundo. Yo no te puedo decir cuál mitad quitar, porque sin importar cuál mitad vayamos a quitar,
el sistema va a quedar medio probable, o sea, medio seguro, literalmente. O sea, si yo quito esta mitad, yo no estoy garantizando seguridad en esa mitad. Y si quito esta otra mitad, no garantizo seguridad en esta otra mitad. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que cuenta en la historia de Don Roberto? Que tenemos o sea, que tenemos el tema de las pruebas manuales. Las pruebas manuales son costosas y por esa razón queremos automatizarlas. Cada vez que nosotros vamos a depurar el código y decimos, no, venga, vamos a sentarnos, revisar dónde está la falla y que nos reportan una falla bien brutal del código y tiene un impacto de no sé cuántos miles de usuarios en el código, pues de la aplicación, va a sentarse a analizarlo. Hombre, métale una prueba automatizada a eso, póngale una prueba de aceptación que vaya recorriendo el flujo de la aplicación hasta la pantalla que usted desea. Que es que la prueba se encuentra por acá, listo, entonces automatiza esa prueba y hágala estallar. De modo que el día de mañana usted pueda correr la prueba automatizada y ver cómo la aplicación sigue o bien funcionando correctamente ante ese mismo caso de uso o bien estallándose porque se volvió a presentar esa falla. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que automaticemos todo lo que se pueda, y no solamente en términos de pruebas automatizadas, sino todo lo que se repita una y otra y otra y otra vez, automaticémoslo. Para eso son las máquinas. Entonces, ese era un tema ahí que quería mencionarles de por qué agregamos pruebas automatizadas, para poder detectar cuando propagamos un efecto colateral dañino indeseado. Sí, y también les comenté cuál era la tasa de detección de errores con pruebas, ¿cierto? Que era como alrededor del 15%, algo por el estilo. Y, y bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo porque ya hemos hablado como casi una hora. Aquí tengo un montón de preguntas más que hacer, sin embargo, no nos da como para extendernos ya mucho. Quisiera cerrar la intervención compartiendo como algunos enlaces de libros que me parece que son útiles, que son bastante interesantes. Entonces, el primero, entonces, fíjense, este de acá, bueno, Test Driven Development by Example, este es bueno. Hay otro que para mí es la panacea, que se llama Working Effectively with Legacy Code. Hay otro, bueno, en este momento en este momento se me escapa el nombre del libro. Sin embargo, en cuanto a TDD, en el canal de YouTube en el que estamos viendo aquí estos videos de mi canal, yo tengo unas charlas del libro de refactoring, y el libro de refactoring estoy procurando mostrar cómo lo hacemos con TDD, y ahí también estoy mostrando algunos detalles importantes de esta charla indirectamente. Por ejemplo, fíjense que Sebastián nos habla acerca de que, entre comillas, entre menos limpias sean las pruebas, más difícil serán de cambiar. Hombre, ahí en esas charlas menciono que yo estoy copiando y pegando las pruebas, copiando y pegando, y entonces, bueno, vaya y modifique una. Me toca modificar en 10 lugares de esas pruebas. Entonces, las pruebas automatizadas no están exentas de que se les aplique buena calidad de código, o sea, no dupliquemos código, asegurémonos de aplicar buenas estrategias de patrones de diseño para que sea escalable, extensible, mantenible, etcétera, etcétera. Entonces, ahí mencionamos eso. En el libro de Working Effectively with Legacy Code, y creo que también en este libro de Clean Code, mencionan cómo funciona JUnit. El funcionamiento de JUnit es muy importante para lograr saber por qué es que las pruebas son independientes. O sea, como que indirectamente aportan a que una prueba sea independiente. Sin embargo, cuando tenemos código estático, sea métodos o variables de distancia, que sean bueno, no son variables de distancia, serían variables estáticas, variables de tipo. Entonces, en este caso, definiciones estáticas arruinan la independencia de las pruebas y arruinan la reproducibilidad de las pruebas. Entonces, generalmente cuando veamos código estático, suele estar acompañado de que quien escribió ese código no le puso pruebas. Van a poderlo ver. Cuando vemos un singleton y todos los métodos son estáticos, probablemente es porque la persona que lo escribió no le agregó pruebas. Sería mejor pensar en que un singleton tenga solamente una instancia estática y que los métodos sean accesibles como métodos de instancia.
está un poquito mejor. Entonces, el punto es, listo, ¿y cómo trabajamos con valores estáticos en las pruebas automatizadas? ¿Cómo garantizamos independencia y reproducibilidad con valores estáticos en las pruebas automatizadas? Eso es muy importante. En cuanto a que la prueba sea autovalidable, es importante que estemos desacoplados de cualquier dependencia externa para no tener que luego nosotros ir y mirar a ver si se modificó la base de datos, si se modificó tal y tal otra cosa. Garanticemos la automatización de todo lo que se puede repetir. Que es que yo me meto y miro una página web y miro a ver si se cambió y dentro de una semana vuelvo a mirar. Pues, hombre, hago un script, hago una prueba ahí de snapshot a ver si las páginas son idénticas, a ver si sí funciona igual. Asegurémonos de automatizar todo lo que se pueda hacer una y otra vez. Y en cuanto a la propiedad de Timely, que era de escribirlas a tiempo, primero la prueba y luego el código de producción, vamos a notar que las pruebas automatizadas son, cuando escribimos primero las pruebas y luego el código termina siendo más flexible, menos desacoplado, más cohesivo. Es como un efecto secundario de escribir primero las pruebas antes que el código de producción. Es una razón de más para agregar pruebas automatizadas. No garantiza que hagamos una buena asignación de responsabilidades, ni aplicación de patrones de diseño, ni demás. Sí nos garantiza que tengamos una buena creación y manejo de dependencias porque tenemos que inyectar dobles de prueba y toda esta cosa. Y eso obviamente imaginándonos que las pruebas automatizadas están bien escritas. Si no están bien escritas, entonces pues, igual nada nos garantiza que se cumplan todos estos beneficios. Entonces, con esto mismo ya para cerrar, quiero decir que todas estas pruebas automatizadas son herramientas y como herramientas podemos usarlas bien o mal. Hay que aprender. Entonces, estudiemos cómo se hace esto bien. Y hay un boleo de gente que ha aprendido a hacerlo bien, que tienen 20 años de experiencia y ha escrito un montón de libros. Seguramente ellos tienen algo que enseñarnos. Entonces podemos ir, buscar y aprender de ellos cómo hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ya esto era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. ¿Les gustaría agregar algo, Natalia y Sebastián? No, me parece que está perfecto. Listo. No, bueno, entonces muchas gracias. Ahí vamos cerrando entonces. Gracias, Sebastián, por traernos la presentación. Nata, muchas gracias por las intervenciones. Gracias a las personas que nos están escuchando y ahí como para hacer unas pequeñas pautas publicitarias, la alimentación que ustedes nos den, los televidentes, nos sirven un montón, así que aquí en la descripción del video estoy dejando unos formularios, uno sobre el canal y otro sobre los videos como tal. Nos ayuda un montón si nos dan retroalimentación. Y también nos apoyan mucho con un pulgar arriba si les gustó, si lo consideran pertinente, podrían suscribirse, compartir el contenido y aquí les dejamos un video a la próxima sesión y a la lista de reproducción. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.